Buen día, profesor. Hoy le hablaré sobre la época democrática de Panamá, desde Endara hasta morir. La época democrática. La historia democrática de Panamá comienza en 1989, tras la caída del régimen militar y la invasión estadounidense que puso fin a la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Con la llegada de Guillermo Endara al poder, el país inició un proceso de reconstrucción institucional y social marcado por la esperanza de recuperar las libertades perdidas. Desde entonces, Panamá ha vivido una secuencia de gobiernos democráticos que con estilos distintos han enfrentado retos como la corrupción, la desigualdad social y la necesidad de modernizar la economía. En este recorrido, en esta presentación y recorrido, veremos cómo cada presidente, desde Ndara hasta José Raúl Molino, dejó huellas en la sociedad o está dejando huellas en la sociedad en lo social, lo político y lo económico, y cómo esas decisiones han moldeado el Panamá que conocemos hoy en día. Comenzando con Guillermo Andara desde 1989 a 1994. Podemos decir que fue el primer presidente tras la invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989 que derrocó al régimen militar de Manuel Antonio Noriega. Su gobierno simbolizó el retorno de la democracia después de más de 2 décadas de dictadura militar. Podemos decir consecuencias sociales, restableció libertades civiles, sociedad afectada por crisis y represión, programas sociales limitados. En lo político podemos decir que la reconstrucción democrática, las tensiones internas y oposiciones fuertes, la dependencia inicial de Estados Unidos. En lo económico, podemos decir que la economía en crisis con desempleo, medidas de estabilización y bases para apertura económica. Ahora vamos a mencionar a la primera mujer presidenta de Panamá, que fue Mireya Moscoso de 1999 al 2004. Ella era del partido arnulfista. En las consecuencias sociales podemos decir que programas sociales, aunque criticados por el clientelismo, enfoquen asistencia a comunidades vulnerables. En lo político podemos decir que entrega del Canal de Panamá en 1999, hecho histórico que consolidó la soberanía nacional. Tensiones internas y críticas por falta de reformas profundas. Y en lo económico mantuvo estabilidad, pero sin grandes transformaciones. Depen- También dependencia del canal y servicios financieros. Ahora hablaremos sobre Martín Torrijos desde el 2004 al 2009. Hijo del líder militar Omar Torrijos, llegó al poder con el PRD. En lo social podemos decir que realizó programas de apoyo social y ampliación educativa, mayor inversión en salud y educación. En lo político, impulsó el proyecto de ampliación del canal aprobado en referéndum en 2006. Fortaleció la institucionalidad democrática y el económico crecimiento sostenido gracias a inversión en infraestructura, y Panamá se consolidó como el centro logístico y financiero regional. Ricardo Martinelli desde el 2009 al 2014. Podemos decir que fue empresario y líder del Partido Cambio Democrático. En lo social, realizó obras públicas masivas como el Metro de Panamá, que actualmente sigue en funcionamiento, carreteras y hospitales. También obtuvo críticas por desigualdad y corrupción. En lo político, estilo confrontativo y populista, y concentración de poder y denuncias de corrupción. En lo económico, fue alto crecimiento económico en el promedio del 7 al 8% anual, modernización de infraestructura, pero aumento de deuda pública. Ahora hablaremos sobre Juan Carlos Varela, del 2014 al 2019.
representó el Partido Panameñista. Podemos mencionar que en lo social, él promovió transparencia y lucha contra corrupción. Tuvo tensiones sociales por escándalos internacionales como el Panama Papers. En lo político, crisis de confianza en instituciones, distanciamiento con Martinelli generó polarización política. En lo económico, el crecimiento, el crecimiento moderado en comparación con el tiempo o la era de Martinelli. Impacto negativo de los Panama Papers en la reputación internacional. Ahora hablaremos sobre Laurentino Cortizo, desde el 2019 al 2024. Este fue miembro del PRD y su gobierno estuvo marcado debido a la pandemia que todos vivimos, que fue el COVID-19. En lo social, impacto fuerte de la pandemia que fueron los desempleos, la pobreza y crisis sanitaria. Hubieron protestas sociales por desigualdad y corrupción. En lo político, desafíos de gobernabilidad y crisis de confianza ciudadana. Críticas por manejo de la pandemia y falta de reformas estructurales. En lo económico podemos decir que la recesión por COVID-19 y la recuperación lenta y el aumento de deuda pública. Y por último mencionaremos a nuestro actual presidente, José Raúl Mulino, que obtuvo el puesto de presidencia el año pasado, el 2024. Llegó al poder con apoyo del partido de Ricardo Martinelli en medio de controversias legales. En lo social podemos decir que expectativas de cambio, pero tensiones sociales por políticas migratorias y económicas. Críticas por cercanía a Martinelli. En lo político, continuidad democrática, pero con retos de gobernabilidad. Debate sobre independencia institucional y en lo económico enfrenta deuda pública y necesidad de diversificación económica. Retos en competitividad y equidad social. En conclusión, la época democrática de Panamá desde 1989 hasta la actualidad representa un cambio de avances y desafíos. En lo social podemos decir que se recuperaron derechos y aplicaron programas, aunque la desigualdad sigue siendo una deuda pendiente. En lo político, se consolidó la democracia con elecciones libres y alternancia en el poder, pero la corrupción y las crisis de confianza ciudadana han debilitado las instituciones. En lo económico, el país ha logrado un crecimiento sostenido gracias al canal y los servicios financieros, pero enfrenta el reto de diversificar su economía y garantizar mayor equidad. En conclusión, la democracia panameña ha sido un proceso de aprendizaje constante. Ha permitido estabilidad y progreso, pero aún requiere transparencia, participación ciudadana y compromiso colectivo para alcanzar un desarrollo más justo y sostenible. Considero que los próximos presidentes que estén deban ser un poco menos, así como lo mencionaba, o sea, tratar de mejorarlo tanto en lo político, que no exista corrupciones, ni crisis de confianza ciudadana, ni tampoco en lo social, de que aún sigan teniendo sus desigualdades y sigan las deudas pendientes. Y por último, puedo decir que en lo económico hemos crecido de buena manera, pero aún así, de buena manera debido al canal, pero aún así siento que podríamos mejorar en ello. Gracias.